Bienvenidos a Mujer y Poder, muchísimas gracias por estar con nosotros. El proceso ya inició para renovar la gubernatura de Oaxaca el pasado 6 de septiembre. Las elecciones se realizarán el domingo 5 de junio del año que viene. ¿Quién va a ser el candidato o la candidata de los diferentes partidos políticos? Por supuesto, el que más queremos saber es quién va a ser el abanderado de Morena, porque los números, el seguimiento que se le ha dado a Morena en las encuestas lo ubica como el partido del presidente, es el partido que básicamente tiene todas las de ganar en Oaxaca. ¿Quién va a sustituir a Alejandro Murat? Tenemos una mesa. Yo estimo mucho a todos los que están acá. No sé por dónde empezar de tanto que los estimo. Empezamos por Isidoro Yescas, Samael Hernández, Adrián Ortiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como ya vieron en el Inter, lo primero que vamos a poner sobre la mesa es quiénes son los aspirantes y sus grupos, porque ningún nombre se puede leer en lo individual. Como sabemos, ya hay varios tiradores. Creo que el más conocido, el que más se ha movido, tanto en medios como en redes y por su mismo trabajo político, su trayectoria, del lado de Morena, es el senador Salomón Jara. Se habla de Salomón Jara, también se habla de Susana Harp, y la semana pasada, en el primer destape oficial, ya en periodo electoral, Manuel Velasco, senador del Partido Verde Ecologista de México, exgobernador de Chiapas, destapó definitivamente a Raúl Bolaños Cacho Cue como quien encabezaría las intenciones del Verde para llegar a la gobernatura de Oaxaca, y dijo él, Manuel Velasco, que están buscando una alianza con Morena. Isidoro Yescas, los aspirantes y sus grupos, ¿a quiénes pone sobre la mesa y un poco los vínculos de cada uno de estos candidatos? Y su peso específico, sí en lo estatal, por supuesto, pero la gubernatura siempre se juega en lo nacional. Bueno, yo creo que tenemos que hablar de fundamentalmente de tres partidos: Morena, PRI y Verde Ecologista. Perdón, cuatro: Partido del Trabajo. Entonces, cada partido político ya tiene a sus aspirantes, hombres y mujeres, y en el caso de Morena, pues como tú lo apuntabas, el que más ha hecho pre-campaña prácticamente desde que tomó posesión como senador de la República, ha sido Salomón Jara. Él, hay que recordar, ya fue candidato a la gubernatura en el 2016 y quedó en tercera posición, ¿no? Después de José Antonio Estefan Garfias de la coalición PRD-PAN. Vuelve otra vez, va por la segunda vuelta, ¿no? Por supuesto es un candidato fuerte, tiene estructura, recursos económicos, no ha escatimado en ese sentido, es muy visible. Tiene su propio grupo, él es la cabeza del grupo, ¿no? Ahí no hay que especular mucho de quién está detrás, él es la cabeza del grupo, pero bueno, tiene aliados también dentro de Morena, y básicamente su principal aliado ha sido Ricardo Monreal, ¿no? El coordinador de los senadores. Ricardo Monreal lo veo ahí con Salomón Jara. Sí, bueno, y la contraparte de Salomón, incluso medido en las encuestas, diversas encuestas que se han publicado, pues lo es Susana Harp, que sin hacer pre-campaña de repente empieza a posicionarse en los medios, empieza a ganar presencia entre las expresiones de Morena a nivel nacional, a nivel estatal, y en las encuestas es la que tiene la más alta preferencia. Pueden variar los porcentajes, pero en términos generales ella está punteando en las encuestas. Ella no trae grupo, no trae estructura, está construyendo su estructura sobre la base de que se ha posicionado, y entonces algunas expresiones de Morena que no coinciden con el proyecto de Salomón Jara se han acercado, ¿no? Digamos, si quisiéramos buscar alguna figura visible de Morena, yo diría Flavio Sosa, por ejemplo, está con Susana Harp, se me van otros nombres,
pero si lo vemos a nivel nacional, ¿no? Ella tiene muy buena relación con la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el propio presidente mantiene una buena comunicación. Y entonces, quizá con esos apoyos, pues no necesitaría de mayor estructura. Si lo vemos también en términos de cómo se ha querido manejar, cómo el PRI ha querido cerrarle el paso a Susana, sobre todo porque el PRI ya descartó a Salomón Jara y la competencia la ve en Susana Harp. Este intento que se hizo desde el Congreso local para empujar una gubernatura de 2 años, ¿no? Donde hubo algunos de Morena que estaban cayendo en ese juego, pero básicamente era una estrategia del PRI para que en un escenario en donde tienen perdida de antemano la gubernatura, pues dijeron, pues para 2 años, ¿no? Susana para 2 años y ya no más, y nosotros volvemos, ya sin Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, podremos volver por la gubernatura. Hagamos el pandemonio. ¿No? O sea, esas alianzas no son permanentes. Esa supuesta lealtad de Alejandro Murat hacia Andrés Manuel López Obrador es más por intereses políticos y hasta económicos, ¿no? O sea, tenemos el proyecto, el transísmico que pesa mucho en esas autopistas, las transeccionales autopistas, que esperemos que ya se terminen, ¿no? Digo, por lo menos que ya que las usan en cada campaña electoral, ya que las terminen. Y eso veo yo en Morena. Ahora, en Morena hay otros aspirantes, está Adelfo Regino, está Héctor Sánchez, Pineda. Está, ¿quién? ¿Ramírez Pineda? No, Ramírez Pineda es del PRI. Aquí qué bueno que mencionas esto, mira, porque esos son del primor, ¿no? Es decir, el hijo de Eladio Ramírez es priista, yo no sé que se hubiese afiliado a Morena, pero juega por la vía de la fuerza política que tiene su papá en la zona de la Mixteca a ser adoptado por Morena como candidato. Y lo mismo hace Raúl Bolaños, ya que mencionas esto, que no tiene ninguna posibilidad como partido, pues el Partido Verde Ecologista en Oaxaca creo que me parece que es la 5ª fuerza electoral. ¿Cómo podría ser candidato de Morena? Sí, pues por la vía de una coalición. Claro. Y ese tema también da para una mesa. ¿Cómo podría darse la coalición? Bueno, y finalmente termino con el PRI. En el PRI, a pesar de que ven un escenario de derrota anticipada, pues le apuestan más, ahí sí, a la coalición. Es decir, un candidato del PRI coaligado con un candidato del PRI que aglutine a PAN, a PRD y que disperse a los otros partidos que tradicionalmente han sido aliados de Morena, como el PT y el y el Partido Unidad Popular, ¿no? Movimiento Ciudadano no lo cuento porque siempre ya anticipó que va solo. Bueno, en un escenario disperso muy parecido a lo que ocurrió en el 2016, podría ser competitivo una coalición priista, panista, perredista frente a Morena, que yo en estos momentos lo veo solo. No lo veo coaligado ni con el Partido del Trabajo ni con el Verde Ecologista. No lo necesita, tiene alrededor de 700,000 votos. Habría que ver, pero ahí quizá lo que habría que ver no la variable de los votos, sino la variable también de los intereses que se juegan en el Congreso Federal. Porque finalmente Morena sí tuvo una merma en la elección la intermedia, y ahora necesita un poco más a sus aliados de lo que los necesitaba antes para sacar adelante la lectura del Verde. Claro. ¿Qué digo? Al final de cuentas, ahí es donde se va a tener que explicar todo, y al final también, pues va a ser la decisión que tome Andrés Manuel, ¿no? Porque creo que él es un presidente lo suficientemente fuerte como para poder decirle a todos, esta es mi decisión y tú me vas a decir que no. Grupos nacionales, Adrián, Samael, Isidoro. Pero como el maestro Isidoro ya puso sobre la mesa lo primero, entonces díganme ustedes. Tradicionalmente, quien va como candidato ganador, que antes era el PRI y ahora va a ser el de Morena, se mueve en lo nacional. Tenemos todos los últimos ejemplos que ustedes quieran poner. El caso de el mismo Murat, el caso de Ulises, el caso de Gabino Cue también. Hablaba Adrián acerca de que el Verde ganó mucha fuerza y es un partido que necesita el presidente de la República para sacar algunas reformas.
Sin embargo, el carácter de Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, como que no aceptaría ese tipo de chantajes. Es decir, yo te doy votos, pero tú ayúdame con la gubernatura, y menos en el caso del Verde. Sin embargo, también se habla, díganme ustedes, si lo han escuchado también o si es nada más propaganda, que las familias, estas famosas estirpes, los Bolaños Cacho, los Murat, tienen muy buena relación con los Monreal, con el mismo Andrés Manuel, y que eso eventualmente puede pesar. De Susana Harp no podemos también soslayarle el apellido, es decir, Harp y el mismo presidente en diversos momentos, en ya la mitad de sus sexenios, se han visto juntos y se ha visto que tienen una buena relación. Y al final el poder económico siempre aceita estos asuntos de la política. Vínculos y grupos y el peso nacional de los candidatos que consideró el maestro Isidoro y también los que ustedes consideren también. ¿Y qué tanto va a pesar en la definición? Creo que todos estamos de acuerdo en que la última palabra y quien va a decidir es Andrés Manuel. Y parecería que los mensajes van hacia Susana, pero no sé si puede haber algún movimiento derivado de, pues, de los últimos resultados electorales, lo que está pasando en el país. Bueno, yo quisiera poner el tema, pero a la luz de la idea de gobernabilidad. ¿Por qué resulta importante? Porque según se ve, y por lo que explicaba Isidoro, acá la máquina poderosa... No tuteas y yo el maestro. Perdón, pues es que yo lo conozco. Es como que... Es que tú... Sí, yo también soy máster. O sea, aquí entre puros másters, bueno, así. Entonces te decía, ¿y por qué es importante? Bueno, es importante porque a la luz de los comentarios, por ejemplo, el diagnóstico que hizo Isidoro, de que Morena es la máquina poderosa, ¿no? Del PRI ya se tienen dudas, ¿no? Y los otros, pues no les alcanza, no les alcanza. Incluso alguien comentaba, bueno, si hicieran una alianza también sería muy complicado que lograran quitarle el primer lugar a Morena. No, pues es imposible. Entonces, bueno, bajo, digamos, este prediagnóstico de que Morena es la máquina electoral poderosa, el problema que se plantea de inmediato es el de la gobernabilidad. Porque la cargada, al estilo del viejo PRI, pues algunos ya se empiezan a querer mover, ¿no? Más o menos con esa lógica. Así, apurémonos para inclinarnos antes del destape para llegar con oportunidad y treparse. Independientemente de quien pudiera ser el candidato de Morena, o candidata, ¿no? De Morena, o sea, parece que la situación puede ir hacia allá, pues Morena ya inevitablemente va a ser la máquina ganadora. Entonces, quien esté, pues no importa, lo importante es estar, ¿no? Ahí. Eso es delicado, porque entonces lo que se estaba comentando ahorita, que es un fenómeno que considera una adentro y una afuera, me refiero a quienes se oponen con relación a otro partido, Morena versus sus adversarios, o el PRI versus sus adversarios, todo se traslada adentro. Sí, yo también veo al PRI muy cercano más bien a Morena, al mismo gobernador en las pasadas elecciones. Uno de los señalamientos que se le hicieron es que nunca fue priista, que fue un gobernador más bien aliado de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y digo, también estamos viendo a nivel nacional lo que está pasando en Sinaloa, lo que está pasando en otros estados, caramba, ¿no? Sí, pero entonces el tema está en que, bueno, si todos van a apoyar al mismo candidato o a la misma candidata, pues yo me imagino, comentábamos que hace unos días, pues más o menos lo que pasó cuando el famoso gobierno de la transición, ¿no? Con Gabino Cue, donde pues estaban ahí de tutti frutti. Y que terminó siendo un gobierno de tribus también, de cuotas. Ese es el gran peligro, ¿no? Claro, porque los oaxaqueños ya conocemos qué pasa en esos casos, qué sucede en esos casos. Finalmente yo pienso que quien sea el candidato de Morena va a tener que llegar a través de una, no sé si alianza formal de partidos, pero lo que sí va a tener que hacer es una gran alianza de intereses con los demás grupos. ¿Por qué? Porque yo no veo, por ejemplo, a Salomón aplastando a Susana. Yo sí lo veo. O sea, a mí me parece que el estilo de Morena y el estilo de los que yo he visto en Morena es que no negocian.
algunos. El caso de Salomón, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, quizás en los grupos, pero los grupos que históricamente han sido sus aliados o con los que eventualmente se ha peleado, pero han regresado. Y es que también yo veo así el estilo de Andrés Manuel. Andrés Manuel en un principio parecía que su gobierno iba a ser de alianzas, pero cuando llegó es la imposición absoluta porque le daban los votos, sí, no pero sé la en cuestión, Oaxaca. no, a ver, pero creo que lo tenemos que leer a la luz de otras variables. Ahorita decían nuestros dos compañeros de mesa el tema de la gobernabilidad. Los másters, por favor, Adrián, porque también tienes máster. Gracias. Creo que el tema de la gobernabilidad y la cuestión no es en el caso de Salomón aplastando a Susana. No lo digo en un sentido de minimizar ni mucho menos, pero habría que ver lo que representa a Susana, no a Susana en sí misma, sino, por ejemplo, todos estos grupos que se le han ido alineando, comenzando por el de Flavio. Cuando nosotros hablábamos de Morena hace 2 años o 3 años, a Morena en Oaxaca, teníamos que entender a Morena a partir del Morena de Flavio, el Morena de Salomón y el otro pedazo de Morena, que es un pedazo más minoritario, que es el que trae el diputado Ericel Gómez Nucamendi. G10. Exacto, todo ese grupito, local, que exacto, que son un grupo evidentemente menor, pero que también traen su cauda, traen también sus intereses. Y a este tendríamos que agregarle, porque va a ir en el mismo plato, vamos a decir así, A los del PRI. a los del verde. No, a los del verde. Ajá. Al final de cuentas, es muy paradójico cómo pareciera que los puros son conversos y viceversa, porque entonces pareciera que los que van a jugar en la línea oficial van a ir en la contra, y los que jueguen en el partido oficial en realidad son la contra de los que aparentemente son la contra, porque la contra se va a ir al verde, pero va a ser toda la línea oficial. Es decir, voy a rescatar un comentario que hizo el maestro Samael, la mesa anterior que tuvimos hace como 2-3 meses, ¿no? Que decía que los conceptos que tradicionalmente conocimos ya no nos permiten entender la realidad, es decir, cómo aparentemente queremos pensar que se da la lucha entre partidos y ya no es entre partidos. El caso de Quirino es más que evidente. Hoy que estamos grabando este programa, por ejemplo, la columna de Héctor de Mauleón hace un recuento de todo lo que pasó en Sinaloa para que perdiera el PRI y que Quirino simplemente volteó para otro lado, siendo un gobernador priista. Además, un gobernador en apariencia de una buena gestión, vamos a decir así, administrativa. Pero recordemos de qué estado es y qué ha pasado. ¿Qué pactos traía? Pero además de eso, o sea, hay que rescatar otra, y esa es una declaración del gobernador Alejandro Murat de hace algunas semanas, cuando él aclara que dice que él hace política, pues, ¿no? O sea, que más que militar, él hace política. Y ahí nos está diciendo... No, pues ahí está pintando su raya del PRI. Está diciendo que al final de cuentas él ahí va a está buscar... desdibujando todavía más el concepto de política, ¿no? Yo, según mi parecer, él lo que está diciendo es, yo voy a afianzar mi proyecto de mi grupo, independientemente de la idea, de las ideologías, de las convicciones políticas, es decir, de estos conceptos tradicionales de la lucha de partidos, de militar en un partido, de ser leal a un partido. Creo que eso es lo que, o sea, de alguna manera se está moviendo, y no es que sea un lobo solitario. Al final de cuentas, lo estamos viendo con Quirino, lo vimos con este gobernador de Nayarit, que es del PAN y al que también Andrés Manuel le extiende una invitación. Es lo que muy probablemente va a pasar con Javier Corral. Es decir, que se están moviendo independientemente de este concepto tradicional de la ideología defendida a través de un partido en un proceso electoral. Yo les pregunto, ¿cómo leen? Porque hay quien dice, y me parece que es muy simple y puede ser la lectura correcta, que es un premio a Quirino, es un premio al gobernador de Nayarit, que Andrés Manuel los está invitando a trabajar con él. Sin embargo, también seguramente revisaron el día de ayer esta fotografía donde desayunan Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Es decir, también los grupos al interior de Morena, ya de cara a la sucesión presidencial, pueden estar pueden estar fortaleciéndose. Digo, el grupo de Ricardo Monreal es fuerte, Marcelo Ebrard también,
y los dos en diversos momentos han mostrado pues, que se pueden oponer a Andrés Manuel. Ahora, entonces, ¿cómo lo leen? Creo que ahí hay un tema bien importante que ver, justo con ellos dos que acabas de decir. Cualquiera de los dos, uno u otro, van a terminar en el 2024 siendo candidatos del Verde a la presidencia de la República. Cualquiera de los Monreal dos, Monreal o Ebrard. ¿Por qué? Porque fuera del escenario local, lo que sí se sabe con mucha claridad es que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde un sector del Senado de Morena se impulsa mucho al Verde. Es decir, por ejemplo, en esta pregunta... lo veo más con Raúl Bolaños, ¿eh? Sí. Pero bueno, por eso digo, al margen del tema Oaxaca, por ejemplo, la pregunta de dónde está el niño verde ahorita, Jorge Emilio González Martínez, y dicen los que conocen la política en Ciudad de México, que está en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que el Verde está trabajando en crear toda una estructura a partir del respaldo que está viendo o que están teniendo de Marcelo Ebrard. Bien. Fíjate, Habrá Nadia, que ver todo eso, que a partir de esto que dice Adrián, el maestro aquí Adrián. el maestro Adrián, hay un elemento aquí que también juega en todas las sucesiones gubernamentales, ¿no? Cuando se atraviesa, cuando en el caso oaxaqueño es muy visible, ¿no? Es decir, la sucesión presidencial también, por lo que comenta Adrián. Y acá es otro punto a favor de Susana, porque Susana está jugando con Sheinbaum, la favorita de Andrés Manuel. Entonces, otro elemento más, el acuerdo del INE, paridad de género. ¿Qué estado nunca ha tenido gobernadora? En el último, desde el siglo XIX, Oaxaca no lo tiene. Aún antes del PRI no tuvo gobernadoras, ni siquiera estos gobernadores que de 3, 4 meses que existían, no lo tuvo. O sea, ni siquiera interinos, pues. Entonces, nunca ha tenido Oaxaca en su historia. Eso le puede dar una gran fuerza y eso siento yo que le está dando mucha fuerza al factor Harp, de Susana Harp. Ahora, es Morena, por supuesto, el partido ya casi hegemónico a nivel nacional y no se diga en Oaxaca. A partir de Morena se están tejiendo alianzas y también se están destejiendo alianzas. Lo que tú decías en el caso del Verde. Hay una corriente en Morena nacional y local que sí le apuesta a una alianza con el Verde y con el PT, pero a condición de que respeten el capital electoral y las preferencias electorales que ya tiene Morena en Oaxaca. Es decir, primera fuerza electoral, altas preferencias electorales para la gubernatura, trátese de Susana o trátese de Salomón Jara. En ese escenario, entonces, lo que dicen es, a ver, si tú, Benjamín Robles, quieres ser candidato a gobernador y te quieres salir conmigo, no vas a jugar como antes, no vas a jugar como cuando en el 2016 en el PRD, que primero hubo contiendas, cada partido político, PAN propuso a su candidato, el PRD propuso, y jugaron en las internas, hasta el PT me parece, y después se salió. Bueno, acá no va a ocurrir eso. Entonces, ya está definido quién tiene mano en la gubernatura y va a ser Morena. Y en ese escenario, entonces, la alianza, Morena gana con o sin alianza, por supuesto, que en la jugada que trae el muratismo priista es pulverizar el voto opositor. PUP por acá, y ya se dio este reconocimiento del MULT hacia la dirigencia espuria de Uriel Díaz Caballero, ¿no? El MULT es el que tiene los mayores sí, capital. De hecho tiene 2 diputadas, ¿no? Federales. No, pero además los fondos, ¿cómo le llaman esto? De los recursos que otorga el gobierno de Estado su techo financiero a las organizaciones sociales, ¿no? Ha sido de las más beneficiadas. Entonces, hay elementos que pueden llevarnos a la hipótesis de que MULT va a jugar con el PUP, pero a condición de que sea candidato propio. MC va a candidato propio. Partido Nueva Alianza, pues a lo mejor ni postula, ¿no? MC, pues va a ir con candidato propio. Luego, la otra sorpresa, así entrecomillado, de Pepe Toño, que dice que va como candidato ciudadano, pues es parte de esta estrategia, ¿no? Pero ya a estas alturas, Pepe Toño, ¿a qué le juega, no? ¿A perder? Pues sí, pero ¿cuántos votos le quiere quitar a Morena? Sí, es que 5,000. al final quien sea, enfrentarse contra Morena es algo que no le va a hacer, desde mi punto de vista, de acuerdo con el seguimiento a las encuestas, ni cosquillas. La pregunta, ¿ustedes creen que eventualmente, y me voy a la sucesión, aunque estamos hablando de la gubernatura, Andrés Manuel podría virar a una alianza
con el PRI si en Morena, Monreal, Ebrard y quienes se junten pudieran hacerle ahí algún frente? Porque en algún momento dijo Andrés Manuel que él se podía salir de Morena. Y si algo nos tiene acostumbrados también, es que ya nada nos puede sorprender de Andrés Manuel, y haga lo que haga, sus militantes siguen creyendo absolutamente en él, más allá de en cualquier, digo, en esos momentos veo más fácil que tanto Ebrard como Monreal se salgan de Morena, ¿no? Porque el partido es Andrés Manuel. Yo creo que se está dando un proceso de acercamiento entre grupos políticos que fueron tradicionalmente priistas y Morena. Se está dando ahí un acercamiento, ¿no? Que eso molesta mucho al sector de izquierda, vamos a ponerlo así, que está en Morena, ¿no? Los puros que les llaman. Los puros, que ajá. se están saliendo ya. Que bueno, ahí están, o sea, el gran problema de esa izquierda es que nunca ha sido autocrítica, ni lo va a hacer ahora. Entonces, se equivocaron y ahí van a aguantar vara, ¿no? ¿Quién sabe hasta cuándo? Pero lo que sí es que ha estado habiendo un acercamiento entre ciertos grupos tradicionalmente priistas con Morena, y aquí en particular yo diría con el López Obradorismo, con Andrés Manuel, pues con el presidente. Yo no veo cómo, en qué le podría ayudar si se está haciendo ese acercamiento por la vía de los hechos, en qué le podría ayudar una alianza formal, por ejemplo, con el PRI. No formal. No formal. Es decir, yo lo que veo es una alianza fáctica, donde eventualmente... acaba acá. Y lo que está pasando en Oaxaca, es decir, de alguna manera, aunque Morena trae toda la fuerza por ser Andrés Manuel, en las pasadas elecciones, la operación también, por lo menos lo que trascendió de recursos estatales, favoreció a los candidatos de Morena. Y eso yo lo veo como una alianza fáctica con el PRI. No, sí, efectivamente, no van a hacer un frente, pues, un frente. No, va a haber una alianza formal en el sentido de que van a negociar, ¿no? Cosas. Pero aunque así hubiera alguien que lo pensara, la dinámica dentro de lo que fue el PRI aquí, o lo que sigue siendo el PRI acá, se mueve de manera muy pragmática. Se mueve por regiones y a veces por distritos, pues, ¿no? Hay priistas que se sienten lastimados, que se sienten desplazados con el gobierno actual, ¿no? Y no están contentos. ¿no? Pero tienen la posibilidad de organizarse esos priistas, por ejemplo, para definir ellos se lo veo imposible, algún candidato para incidir para eventualmente movilizarse el día de la elección. Me refiero a que el PRI no puede garantizar votos a nadie, porque adentro hay muchas tendencias que no están contentas. Tiene que jugar más bien a la pulverización, ¿no? Si quiere quedar bien, tiene que quedar a eso, no a integrar, sino a pulverizar, ¿no? Porque si ves casos así regionales, de repente ves a un priista que ya anda coqueteando ahí con Morena, dices, ¿y esto cómo se come, no? Dices, no, lo puedes creer, pues, pero ahí está, son hechos, pues, ¿no? Yo sé que esta pregunta la van a considerar hasta fuera de lugar, pero la tengo que hacer. Ustedes, ¿cuál sería su pronóstico? Digo, va a haber van a pasar muchas cosas de aquí al 14 de mayo, que es la fecha fatal para la definición, 15 de marzo, que es la fecha fatal para la definición del candidato o candidata. ¿A quién ven como posible? Si quieren, dos opciones. Yo preferiría que se fueran por una, pero de acuerdo con lo que hablamos, escenario estatal, lo que trae cada uno, el tema nacional, ¿quién consideran que sea el candidato de los diferentes partidos? Y si consideran que van solo en alianza, y si van en alianzas, ¿cómo las ven? Adrián. Bueno, yo creo que es que tendría que ser como yo quería ir al final. Es que creo que es como jugarle al adivino en este momento. Pues es que yo creo que más bien lo que hay que ver, voy a rescatar un dicho de esas que siempre dice nuestro amigo Raúl Castellanos, que no sienta por acá, que dice: en política lo que parece es, ¿no? Entonces creo que más que hacer elucubraciones, habrá que ver
en los meses siguientes qué movimientos se van dando, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, reales, más allá de las conjeturas que siempre estamos... Pero ustedes también plantean escenarios a partir de todo, entonces necesito Okay, una es que creo que el escenario está planteado y yo no te diría 2, sino 3. Yo te diría que al final de cuentas, bueno, lo que ya sabemos, y porque ya está dicho, es que Raúl Bolaños va a ser candidato del Verde. O sea, él ya tiene una candidatura en la bolsa. Si se va, pero si el Verde decide alianza con, bueno, Verde, Raúl. Bueno, porque entonces ahí la variable sería si es Verde solo, Verde Morena, que también puede ser. En los dos escenarios va. En los dos escenarios va. Él va en la como otra candidato. va perdiendo, pero va. Exacto, pero él va, o sea, que va a aparecer en la boleta, eso ya lo dijo Manuel Velasco, y creo que eso, pues no, más bien habría que preguntarse cómo va a ir, en qué tipo de alianza pudiera ir, porque eso va en relación a cómo se defina el escenario en Morena. ¿Por qué? Porque yo veo más segura a Susana que a Salomón por el tema de género. Sin embargo, el que trae, porque a veces es difícil entender a Morena porque lo queremos entender como el PRI en un sentido de verticalidad, y lo cierto es que a nivel estatal, pues Morena son varios Morenas, o sea, lo que decíamos hace rato. Sí, entonces no funciona como partido. No funciona como por eso movimiento, como una movimiento. coalición tribal. Entonces, ahí creo que todavía nos hacen falta ver varios capítulos, tanto en lo local como en lo nacional, para ver cómo se definen, porque obviamente puede haber el escenario del manotazo de Andrés Manuel, decir es y háganle como quieran. Que yo me voy un poco por eso. Puede haber una negociación en México en el que en las candidaturas que se definan el año próximo, que eso habría también que ver cuántas elecciones hay el otro año. Posiciones de gabinete, ¿no? También, exacto, ¿no? ¿Cuántas elecciones hay el año próximo? Porque eso es también, o sea, si nada más no lo creo y es un dato que desconozco, ¿cuántos gobiernos estatales 6. se van a renovar 6. en el 22? ¿Y cómo va a ser el toma y daca entre partidos para poder definir en un momento dado, en un escenario, si el Verde cede todo lo demás a cambio de Oaxaca, o si Morena se queda con todo y dice, como acostumbra y bien dices Andrés Manuel, a decir esto es mío y háganle como quieran? Ojo, alianza PAN, PRI, PRD no va a haber porque el PAN ya dijo que no va a ir aliado. Ese es otro punto que habrá que ver en los meses siguientes, cómo se va desenvolviendo. Que también Pero eso lo dijo a nivel nacional. Eso lo dicen a nivel nacional. Están ahorita por proceso de elección interna, ¿no? Entonces habrá que ver qué va pasando en los partidos. Entonces ya me dijiste Raúl, Susana, y no podemos descartar bajo ninguna circunstancia a Salomón, porque es el que más ha caminado, es que el que esperemos más... que esté muy bien de salud, por cierto, y que se Exacto, recupere y que creo que no completamente. le llega, digo, eso uno no lo pide, ni lo espera, ni nada, un tema de salud, pero bueno, al final de cuentas, más allá de esos, todos los demás actores que podamos ver, incluso en el PRI, los que puedan ser candidatos ciudadanos, pues van a ser actores de reparto, digo, suena muy O sea, feo. te fuiste un paso más. Uno de esos 3 va a ser el próximo gobernador. Claro, yo no veo otro escenario. Ya ni quieres saber de qué esos candidatos. Fíjate que ese planteamiento que hace Adrián de los escenarios es importante, y yo creo que sí hay que ubicarnos en eso, ¿no? En ese escenario. ¿Por qué? A ver, el caso de Raúl Bolaños. Si no hay alianza, como yo veo que no va a haber, porque no lo necesita Morena, y además si tiene un candidato apoyado no solo por Morena, sino por el factor que más jala al voto en Oaxaca, que es Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues lo que puede pasar en la medida que Raúl Bolaños trae la fuerza, yo decía Monreal hace rato, pero algo importante a nivel local es que trae la fuerza del grupo en el poder, o sea, es el muratismo el que está detrás de Raúl, pues entonces lo que va a ocurrir es que puede darse el caso de que si ya dan por muerta la alianza, Raúl sea el candidato del PRI, y entonces tengas una alianza PRI, Verde, PT, PAN, no hay que descartar, una gran coalición opositora a Morena, en un escenario en donde vas a tener a los aliados tradicionales de Morena como el PUP, con candidato propio, Movimiento Ciudadano, no ha sido aliado de Morena, pero bueno, le ayudaría, y Nueva Alianza, pues también uniéndose ahí al carro de la vieja revolución priista. Entonces, en ese escenario, bueno, queda nada más la decisión final en Morena, y yo veo también nada más a los 2 senadores. Las encuestas son muy claras. Los demás aspirantes, sí, ahí están, pero como bien lo dice Adrián, son de reparto. Entonces, no tienen ninguna posibilidad.
y en ese escenario donde va hombre o mujer, yo veo que tiene mayores posibilidades Susana, por el factor de género, porque ya además el INE ya tomó un acuerdo en ese sentido. Segundo, por la cercanía que tiene con Andrés Manuel López Obrador. Y tercero, porque finalmente sería la transición, la segunda transición que necesita Oaxaca para ir cambiando el viejo sistema regional de dominio que ha prevalecido desde que el PRI ha gobernado Oaxaca, y estoy hablando de más de 70 años. Entonces, no se logró con Gavino, es posible que se logre con Susana, pero a condición de que esas alianzas no se perviertan, de que no sea copada por el cacicazgo muratista, porque está ese riesgo, ¿no? Cuando hablan de que Alfonso, político también tiene cuando hablan Susana de que ¿cómo se llama el que fue coordinador de comunicación? Alfonso Martínez ya le está manejando la prensa, pues es una mala señal, ¿no? Pero también, bueno, vemos buenas señales en términos de que hay morenistas a nivel nacional, ¿no? Del grupo de Claudia Sheinbaum, que están cerca de ella, y estos liderazgos que no son muy visibles en Oaxaca del morenismo, que también ya se acercaron. Entonces, en síntesis... Soporte nacional, o sea, el soporte de Susana es nacional, que eventualmente es lo único que necesitaría, porque el nombre de Andrés Manuel es más que suficiente para llevar a la gente a las en el urnas. caso de que se ha comentado mucho de Salomón, yo no veo tampoco a Salomón como candidato a otro partido, más bien lo veo negociando ventajosamente muchas posiciones en el nuevo gabinete. ¿Ven la posibilidad de que Salomón cope a Susana? Ese es un riesgo. Ese es el riesgo que tiene Susana. Entonces tú básicamente ves a Susana, de hecho, como sería tu escenario, tu pronóstico. Yo coincido con los dos. Maestro. Yo coincido con los dos. Primero, el senador, me refiero a Raúl Bolaños Cacho. Algunos círculos muratistas están convencidos de que va a ser la jugada maestra de don Pepe, la alianza verde. Y también ven a Alejandro como el próximo presidente, caramba. Y bueno, están, pues sí, ¿no? Tienen su manera de... tienen su, de México, maestro. Tienen su manera de pensar, pero yo francamente no creo en esa posibilidad, porque dijera el presidente, yo tengo otros datos. Entonces aquí yo creo que va a haber un arreglo para entregar la plaza, ¿no? En son de paz, ¿no? Y a lo mejor hasta va a dejar abandonar, o sea, los Murat abandonar, ceder la plaza. Obviamente que a Morena. O sea, por eso, a Susana. Ahí voy. Perdón. Sí, obviamente a Morena, y de Morena de los dos, yo también coincido en que las posibilidades de Susana pues radican en esto, en los antecedentes políticos del Estado, como dijo Isidoro, ¿no? Ninguna mujer sería... Ahora, habría que ver en el escenario de Susana, y lo digo por la complejidad que representa Oaxaca para la gobernabilidad, que eso es así como la gran interrogante. Es que esa es la ¿Qué cosa? tanto va a estar también dispuesto el gobierno federal a meterse a gobernar Oaxaca para ayudar a Susana? Y hay otra cosa. Ese es un riesgo, ¿eh? Es decir, yo, al contrario de lo que se opinaba de que Salomón puede cooptar a Susana por la estructura o por lo que tú quieras, yo no lo veo así, más bien yo lo veo negociando, y yo más veo el riesgo en que la estructura que opere venga del centro. O sea, ese es un riesgo. Pero ese también es un riesgo, que la estructura que opere venga del centro. Claro. Porque ve lo que nos está pasando right now. Sí, como que están gobernando el Estado de México, ¿no? Pero, sí. Hablando claro. Ya gobierna 2 estados. Pero además yo veo otro tema complejo. Ya que sea quien sea, eventualmente Susana, si es que llega a la gobernatura de Oaxaca en 2 años, no va ni un año, y va a empezar el tema de la transición a nivel nacional, el cambio de la presidencia, y evidentemente sus coletazos y todo lo que pase, los pleitos que van a llegar a Oaxaca, y eso va a tener una implicación en materia de gobernabilidad muy importante. Pero además de eso, y les pregunto, va a pesar en la definición de Andrés Manuel el factor de los proyectos estratégicos en el Estado, y sí me refiero a las carreteras, pero me refiero particularmente al proyecto transísmico, que ustedes saben perfectamente es una situación bastante compleja por el lugar en donde está, porque se ha intentado muchas veces, y porque los datos que nosotros tenemos es que
se ha vendido, bueno, no se ha vendido, sino la consideración de las inversiones son del orden de las decenas de miles de millones. Y eso es algo que siempre mueve a los gobiernos, todo lo que tenga que ver con inversiones. Entonces, ustedes dicen Susana Harp. ¿Tiene Susana la posibilidad, con el equipo que me digan, no sé a quién estén considerando, de llevar a Oaxaca en un periodo que va a ser complicado, porque le va a tocar la transición de presidente de la República y de operar Susana o quien sea, porque también eso puede pesar, un proyecto estratégico del nivel del proyecto transísmico que lleva más tiempo intentando operarse que las carreteras? ¿Más? Sí, el talón de Aquiles de Oaxaca de los gobiernos esa ha sido la gobernabilidad. Y en función de la gobernabilidad es como muchas veces se toman las decisiones. Evidentemente, un elemento, un factor que le critican a Susana en términos de por qué no debería ser ella es que no tiene experiencia política, ¿no? Que no es un cuadro o no es una política tradicional, no tiene una estructura propia en Morena, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a su favor cuenta el hecho de que finalmente es una ciudadana con un cargo de alto rango en la estructura política mexicana, del sistema político mexicano, y el hecho de tener una gran cercanía con el presidente de la República. ¿Qué escenario entonces podría darse? Si ya en los dos últimos gobiernos, o tres, hemos visto que los gobernadores no gobiernan solos, sino o hay diarquías o hay triunviratos, como el que ahora estamos viendo, ¿no? Este sexenio fue de un triunvirato, con Ulises Ruiz fue diarquía, Ulises Ruiz, Jorge Franco. Bueno, pues a lo mejor podemos tener ese escenario para romper con este problema y ya resolverlo, además de fondo, que ya se requiere la gobernabilidad, pero yo creo que ya Oaxaca necesita una nueva constitución. Es decir, ¿desde cuándo tenemos la constitución, Adrián? Desde el 25. Fíjate. Entonces, quizá hace falta entonces que un nuevo gobierno emanado de Morena se proponga esto, rediseñar la constitución política en función de darle juego a nuevos actores políticos. Si pensamos en los mismos actores políticos, pues sí, no hay ningún futuro ni para cualquier gobernante ni para Oaxaca, pero si pensamos en que hay que abrirlo a nuevos actores políticos, en que hay que arriesgarse a una reingeniería institucional, pues creo que puede dar pero de hecho puede ser una mujer la que ponga la primera piedra en ese sentido. Pero de hecho cualquier perfil, sea el de Susana, sea el de Salomón, Raúl Bolaños, no es que tenga experiencia ni nada, también hasta antes de que Alejandro Murat llegara al gobierno de Oaxaca, ¿quién lo conocía? ¿Quién era? Absolutamente nadie. Bueno, es la ventaja que tiene el gobernador abogado, actual, ¿no? Con relación a cualquiera de los demás, que es el papá exgobernador. Que pues, finalmente él es el que pues yo no sé si lo vería como ventaja, ¿no? Pues digo, creo que en gran medida es quien muchos de los temas en todos los ámbitos los ha abordado o de alguna manera, digo, por eso es hasta como lugar común que se dice, bueno, ¿dónde lo arreglaron? ¿Aquí o en Polanco? ¿No? Sí. ¿Por qué? Pues porque no se puede negar tampoco que el exgobernador Murat pues es un gran conocedor de Oaxaca, que tiene hilos por donde uno se imagine y que muchos de los problemas pues los terminan arreglando allá, ¿no? O sea, tampoco eso es como para negarse o para decir que no es cierto. Claro, o sea, él ha tenido un factor de ventaja ahora, que no lo ha tenido nadie ni lo va a volver quizá a tener nadie, que es tener detrás de él a esa figura que es o temida o respetada. Yo creo que sí, te voy a decir por qué, porque sin ese factor creo que, o sea, Oaxaca sería otra cosa. ¿Por qué? Pues justo por lo que dices, alguien que no hizo política aquí, que no había vivido aquí, que viene rodeado de un equipo que tampoco es de aquí. Entonces, creo que ahí no sé si sería ventaja o desventaja. Y digo que yo no creo que sea una ventaja porque, para empezar, parte de la culpa de que un gobernador con esas características que mencionas sea el gobernador es justamente el hombre que despacha en Polanco. Y bueno, habría que definir. Una desventaja. Y habría que definir. Era una ventaja. Habría que definir qué significa arreglar.
porque ese arreglar es, a ver, mi interés, si es mi interés, entonces lo arreglé, pero que sea bueno para Oaxaca, no necesariamente. Y es muy desgraciado y muy triste que sí, habiendo perfiles en Oaxaca que pudiesen ocupar las diversas secretarías que tienen experiencia, capacidad, conocimientos, etcétera, pues sencillamente. Pero bueno, es que. Pero eso no es de ahorita. Terminamos en otro lugar común de la política. Dice que es suerte te dé Dios, que el saber nada importa. Pues no, digo. No, pero mira, yo me voy por el lado de que decía Isidoro. Es decir, aquí el asunto es que los actores políticos actuales, ¿no?, operan de una manera que ya está haciendo agua. Se requiere que se le dé paso a nuevos actores sociales, actores políticos, pero además también se necesita replantear el tema de la relación con el gobierno. O sea, esa relación con el gobierno ahorita está muy viciada, está muy deteriorada, está en decadencia, ¿no? Esa relación. Se necesita pensar en los dos grandes temas, darle paso a estos nuevos actores y una redefinición de esta relación gobierno y estos actores sociales. Entonces, yo no sé si pase por una reforma constitucional, ¿no? Pero bueno, pero este tema sí hay que tocarlo, porque si no, esté quien esté, la dinámica va a seguir igual. Y es que esa es la cosa también, ¿qué conocemos del carácter de Susana Harp en el servicio público? Porque va a llegar como una completa desconocida y yo creo que todos entendemos que antes de llegar hablan con todos, escuchan a todos, hacen compromisos, tienen las mejores intenciones, tienen hasta un diagnóstico. Ojalá y Susana Harp no compare a Oaxaca con el Barcelona o con el Atlético. ¿Con quién lo comparaba Alejandro Murat? Con un equipo de fútbol, una cosa así. Fútbol americano. Sí. Entonces, o no de estos, ¿cómo se llaman estos? Sí, no, fútbol, creo que con el Barcelona, con el Real Madrid, uno de esos. Pero, digo, es una incógnita Susana Harp, ¿sí?, en materia de gobierno. Y eso es complejo también. Pues sí, porque pues, es senadora, ¿no? Y antes de esto, pues se dedicaba a otras actividades que nada tenían que ver con la política, ¿no? Entonces la gente a lo mejor no activista eventualmente, Susana, o nada más, ¿no? Digamos, ONG-genera, ¿no? Sí, está más al lado de la cultura, ¿no? En ONGs, en ONG cultural, pues digo, porque hay muchos tipos de ONGs también. Pero efectivamente la gente personalmente no la conoce, o sea, no sabe cómo es, cuáles son sus virtudes, digamos, ¿no? O sus defectos. Sí, como gobernante, es que el poder de estar al frente de la definición. Bueno, pero yo sí podría decir algunas cosas. Por ejemplo, es muy disciplinada, es muy estudiosa, ¿no? Pero sobre todo es muy disciplinada. Es así de, vamos por partes y además tiene mucho carácter en el sentido de que cuando se propone algo, ahí va, y no quita el dedo del renglón. ¿Cuál es el grupo, ¿no?, de Susana Harp? ¿El grupo? ¿Cómo el grupo? ¿Quién rodea a Susana Harp? Yo veo ahí a Connie, por ejemplo, la que fue exdelegada suplente del IMSS. Sí. Ajá. ¿Te refieres a si tiene una organización en torno a ella? Sí, no, pues su grupito, ¿no? Su staff. Ajá. Aide Reyes, que estuvo trabajando con ella y ahora está como diputada local electa, pero más allá. Fíjate que al final de cuentas, yo por eso insisto en que se tiene que arriesgar a ejercer una nueva forma de hacer. Tenemos que aprender o ensayar a hacer nuevas formas de política. Y una clave también del éxito puede ser para cualquier gobernante es trabajar en equipo. Es decir, si lo ves en forma unipersonal, entonces los defectos y sus virtudes están ahí en el ejercicio del poder. Como los monarcas, ¿no? Si lo haces de otra manera, pues no. Es decir, y ha sido eso, ¿no? Es decir, si se rompe con ese poder unipersonal que han tenido los jefes del Poder Ejecutivo, puede ser una forma de resolver los graves problemas que tiene Oaxaca, porque pasa un gobierno, pasa otro, y bueno, pues yo me acuerdo que desde Eladio Ramírez se alentaba la esperanza de que Oaxaca iba a ser diferente, ¿no? Y cuántos sexenios ya pasaron y nada.
se descompone Oaxaca, se vuelve a componer, vienen los movimientos sociales, algunos se prolongan, como el del 2006, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que ya es aterrizar en un proyecto diferente de gobierno, digo, por supuesto, con gran sentido democrático y popular, porque eso es lo que hace falta, ¿no? Mirar hacia abajo también, porque a veces nada más es estar queriendo gobernar y mirarse entre la clase política nada más, o la clase política todavía más arriba. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué dice el empresario poderoso? Y la gente está enojada con eso, pero yo no veo manera de que eso pueda cambiar. Es decir, hace poco, más bien hace demasiado, hemos estado muchos de los que estamos en los medios de comunicación con este discurso que estamos hartos del cinismo de la clase política y del hecho que las definiciones de los candidatos a puestos importantes se dé entre familia. En familia, en las cúpulas, etcétera. Sin embargo, yo no veo cómo un gobernante pueda, más allá del discurso, porque evidentemente Andrés Manuel López Obrador manejó ese discurso del pueblo, los programas sociales, parece que el mensaje también allá va, pero no veo en realidad un cambio de fondo en ese sentido. Bien, para finalizar, porque no lo hemos tocado, la importancia si va a funcionar, ¿qué tanto los Murat, no puedo decir Alejandro Murat, qué tanto los Murat y el grupo de los Murat van a influir en la próxima sucesión? Si les ven ahí algún grado de influencia y cómo ven al grupo Murat después, es decir, hablan de que pues, Alejandro Murat pues, podría aspirar a la presidencia, con qué contaría para eso, si ahí se acaba o se va de embajador también a algún lado. Por cierto que el papá de Raúl Bolaños es cónsul en Brasil. Factor Murat. Bueno, te toca, creo, ¿no? Yo creo que evidentemente es un factor que va a estar jugando en todas las bandas, en todos los gobiernos. O sea, es parte es transversal en Oaxaca. Sí, claro. Pero es que, claro, a ver, porque, digo, si nos vamos al concepto propiamente de poder, dice que tiene 3 fases, ¿no? Que es obtenerlo, mantenerlo y acrecentarlo y ver cómo lo transmites, porque es una de las condiciones del poder público que es temporal, ¿no? A menos que fuera un rey, que eso, bueno, no vivimos en un sistema republicano. Entonces, en todos los sexenios hemos visto al gobernador tratando de influir en cómo entrega la gobernatura. Vamos a irnos al gobernador anterior. El gobernador Cue fue el primer interesado en pulverizar la alianza con tal de él tener una transición tranquila. Él. Por eso, ya pasaron 5 años y nunca lo han molestado. Es decir, hizo un acuerdo, se entiende que con el grupo gobernante actual, para la entrega de la gubernatura, pero eso no hubiera podido pasar por una cuestión de números incluso, si hubiera tenido un solo candidato. Por eso es la ruptura entre Benjamín y José Antonio Estefan Garfias, que rompe esa alianza PAN-PRD-PT que iba a ser, o bueno, más bien PAN-PRD, que era la que iba a ganar por una sola cuestión de números, la rompe, Benjamín se lleva un buen pedazo al PT y permite que Alejandro Murat gane con muchos menos votos de los que, con la mitad de los votos de los que ganó Gabino Cue 6 años antes. Es la misma traición de Gabino Cue, ¿no? Que tanto hablan. Entonces, el primer interesado en este caso de mantener, que pues solo ellos sabrán lo que estuvo, digamos así, debajo de la alfombra, pues también jugó, el gobernador jugó, que perdiendo ganó, pues esa es una cuestión de él, ¿no? Pero finalmente pensar en que la entrega de la plaza hoy va a ser así como de, bueno, pues ay, mira, yo te dejo y nada más no me molestes, yo no creo que sea así. Yo creo que los Murat van a jugar como es natural, tanto en el PRI, y vale mucho la pena rescatar lo que decían el maestro Isidoro y el maestro Samael hace rato, o sea, cómo están guardando las fichas de cómo juegan en el PRI, cómo juegan en Morena y cómo juegan en el Verde, porque finalmente dependiendo de cómo se definen lo nacional uno y otro, pues van a ver cómo optan para jugar a tratar de ganar, porque nunca un gobernante que tiene la ascendencia de su propio poder
va a jugar a perder así nada más, como decir, bueno, me dejo ganar y ya, pues no. Creo que el caso del 2016 con Gabino Cue era un caso muy atípico, porque él desde mucho tiempo antes estaba derrotado por las propias facciones de su gobierno, que lo coparon, que le quitaron espacios y que él se convirtió en un gobernador ausente, ¿no? Vamos a pensar en 2015, 16, Gabino Cue tenía 2, 3 temas en las manos, más económicos o más de negocios que otra cosa, pero todo lo había soltado a través de los grupos y las facciones que finalmente fueron las que terminaron comiéndose. Pero creo que ese escenario no es este, por diversas razones. Fíjate que hay 2 exgobernadores que han sido transeccionales. Uno es Eladio Ramírez, que logró impulsar a Diodoro Carrasco, ¿no? Después, pues Eladio hizo carrera a nivel nacional, sus hijos crecieron, se formaron académica y políticamente, hoy reaparecen, ¿no? Narcedalia y Luis Antonio. Y José Murat, también con 2 hijos, que está jugando también al proyecto transeccional, ¿no? Digo, él fue gobernador, ahora está su hijo, apuesta a Raúl Bolaños, Bolaños que yo he llamado una segunda reelección de facto, ¿no? Hay mucho control sobre Raúl Bolaños de parte de Murat, la familia Murat que se ha construido un cacicazgo muy poderoso en Oaxaca, y evidentemente que va a jugar, sabe que no va a poder juega la carta de Raúl Bolaños como última carta para tratar de no perder la gubernatura, en el control directo de la gubernatura. Pero si no es posible esta carta, si queda descartada, bueno, va también a pretender jugar este papel que Salomón lo va a pretender. Van a querer cooptar a Susana, ¿sí? Tanto Murat, por un lado, como Salomón Jara. Ese, insisto, sigue siendo el riesgo para Susana, que no pueda trazar desde ahora una línea clara de un proyecto propio, ¿no? Un programa de gobierno que luego resulta que lo ponen hasta el último, un programa de gobierno que aliente a los oaxaqueños a que pues las cosas pueden cambiar, ¿no? Independientemente de que sigan los Murat, sigan los Ramírez ahí pretendiendo acercarse a Andrés Manuel y lograr sus cuotas de poder, es la posibilidad de que se dé ahí veo yo la posibilidad de que se genere un equilibrio finalmente en la estructura de poder para beneficio de los oaxaqueños. Sí, hay razón. Bueno, yo creo que pues los maestro. Cuánta formalidad. Yo creo que tienen, igual como todas las fuerzas políticas, tienen sus tiempos, ¿no? Sus momentos. Aquí, ¿quién marca esos momentos? Pues don Pepe Murat, ¿no? Es decir, porque ese es el patriarca, pues, ¿no? Y desafortunada o afortunadamente, como lo quieran ver en la política, pues el tiempo también ahí juega un papel importante, ¿no? El señor va a envejecer. Pero además hay otros elementos, cambios en el contexto político. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, periódicos norteamericanos empiezan a filtrar cosas de la familia Murat, ¿no? Anabel Hernández, en su libro del traidor, denuncia ahí con nombres y apellidos. Entonces, así como que en el ambiente empiezan a tirar así cosas, ¿no? O sea, para que en algún momento alguien las recoja y diga, a ver, vamos a checar esto, ¿no? Y hay otras que no han sacado todavía, a ver cuándo las van a sacar por ahí. Entonces, bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Es decir, que está marcando está bien, pero tranquilito, ¿no? O sea, tampoco te vayas a creer que de veras puedes hacer lo que hiciste en Oaxaca, pues con el resto del país, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, los capitales que se van a mover una vez que, eso es lo que yo pienso, es mi opinión, no tiene nada que ver con otra cosa, es mi opinión personal, no es que yo lo sepa. Yo creo que se está preparando el terreno para que ya, por un lado, los efectos del nuevo acuerdo con Estados Unidos, ¿no? El TEMEC famoso, ya empiecen a operar, ya empiecen a sentirse, y yo creo que Morena va a jugar un papel importantísimo en acondicionar esos cambios, ¿no? De preparar terreno para esos cambios. Uno de ellos importantísimo, la reforma laboral, ¿no? Y luego los capitales que van a entrar ahí en el marco es internacional, pero además los capitales que se van a invertir en México, que ya mencionaste algunos, ¿no? Algunos, y que son capitales muy fuertes, o sea, muy grandes. Ahí la familia Murat no pinta, pues, ¿no? Bien, sabíamos que no nos iba a dar tiempo para tratar todos los temas, pero vamos a tener, por supuesto, otra mesa. Muchísimas gracias, Samael Hernández. Y pues la conclusión
fue más o menos unánime, los escenarios, los mensajes favorecen en estos momentos, hay que dejarlo claro porque cosas pueden cambiar, a Susana Harp, no está descartado Raúl Bolaños y Salomón Jara, que tiene también su fuerza específica. Si otra cosa no sucede, porque estamos en COVID, estamos en terremotos, etcétera, el año que viene, el próximo 5 de junio, seguramente veremos tanto en la boleta como después en la gubernatura algunos de estos tres personajes que mencionamos, de acuerdo con los análisis de los maestros que nos acompañaron hoy, que agradezco mucho. Gracias. Arián Ortiz, maestro Nadia. Samuel Hernández, maestro Isidoro Gracias, Yescas. Nadia. Seguramente en unos 15 días vamos a tener nuevamente esta mesa para revisar a ver qué se ha movido y cómo van las cosas. Recuerde que es el 15 de marzo, la fecha fatal, es cuando Oaxaca sabe quiénes van a ser los candidatos por las diversas fuerzas políticas. Muchísimas gracias, comparte este programa y conviértalo en un programa de culto. Gracias por este episodio.